tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro espacio de desafíos y soluciones. Ustedes ya saben, aquí hablamos con los profesionales, con los expertos de aquellos temas, de aquellas situaciones que nos preocupan en el diario vivir. Y las emociones y la conducta, claro que nos preocupan. Es un tema de nuestro día a día. Y no se vayan por el tema de los adultos, porque también los niños tienen sus situaciones emocionales, sus trastornos de conducta, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy acerca de la ira en los niños. Así es, los niños también pueden tener ira y por eso yo tengo una invitada que nos va a hablar de este tema para poder identificarla cuando un niño tiene ira, por qué se da la ira, cómo controlarla, cómo prevenirla, etcétera, etcétera. Vamos a recibir entonces a nuestra invitada. Ella es la psicóloga Jessica Rodríguez. Jessica, qué gusto tenerla aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación en Desafíos y Soluciones. Estamos felices de contar con su presencia. No, al contrario, muy buenas tardes con todos, ¿verdad? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir con estos minutos con ustedes y poder hablar un poco acerca de un tema, ¿verdad? Que a veces lo relacionamos, como acababas de decir, a los adultos, cuando realmente las emociones de los niños también están presentes. La diferencia es que están en un proceso de madurez y ellos no identifican tantas emociones como lo hacen los adultos. Muy bien, comencemos entonces por lo primero. ¿Qué es la ira en los niños, Jessica? Pues bien, pues ¿qué es la ira? Pues la ira pertenece al grupo de las emociones, que nace desde el enojo. Eso es algo que los niños no pueden controlar, pues se dejan llevar por el enfado, la irritabilidad, el resentimiento. Pues como mencionaba hace unos minutos, los niños solo identifican 5 emociones. Hablamos de niños pequeños, hablamos de niños de 7, 8 años hacia abajo. Conforme ellos van creciendo, van identificando más emociones. Entre esas, pues está la felicidad, está la tristeza, está el miedo, está el enojo y está la sorpresa. Cuando un niño, por ejemplo, menciona de que él está enojado porque perdió en algún juego, en realidad nosotros decimos, pero ¿por qué te enojas? No tienes que enojarte, pero en realidad el niño lo que quiere decir es que se encuentra frustrado y por ende va a desarrollar como respuesta ira. Y es ahí cuando nosotros observamos que esa es la parte conductual, la que todos vemos, la respuesta conductual ante una emoción. Ahora, en cambio, el adulto, pues el adulto tiene una respuesta diferente porque ellos manejan ya las emociones secundarias. Nosotros ya manejamos emociones secundarias. Son las que provienen de las primarias. Pues las primarias son las que mencioné hace un rato, que son las que identifican los niños. Pero en cambio, el adulto ya puede manejar, por ejemplo, la frustración, la decepción, la desesperanza, el optimismo, maneja ya este tipo de emociones un poco más elaboradas que para ellos se necesita otro proceso. Se necesita el proceso pues de la experiencia, que se da pues día a día en el crecimiento madurativo del ser humano. Para poder entender esta situación con la familia, que es quien pasa más tiempo con un niño, con los padres, los hermanos, ¿cómo podemos identificar que nuestro niño está en un episodio de ira? ¿Por qué se da la ira a los niños? Bueno, la ira, como mencioné, pues se da, es como una reacción, una respuesta. Es una respuesta que nosotros observamos ante algo que el niño está experimentando. ¿Cómo podemos identificar, pues, efectivamente que el niño está presentando, pues, ira? Es a través de lo que observamos. O sea, pronto el niño llora sin control, quiere agredir, quiere autoagredirse, porque hay niños que se muerden, se autolesionan, se comienzan a golpear o golpean a alguien de su misma edad o incluso a los padres. También pues presentan mucha más inquietud, pero su inquietud no hay que confundirla con la hiperactividad, que eso ya es una sintomatología de un trastorno, sino más bien una inquietud. Podríamos compararla como ansiosa, el famoso y el común frase que hemos escuchado siempre, está nervioso, pero esta conducta no es solamente de movilidad, sino también de pensamientos constantes que el niño comienza a mencionar, como ¿por qué perdí? Hablando como nuevamente valiéndonos del ejemplo, ¿por qué perdí? Si yo hubiera hecho esto, es que él es malo, mi amigo me hizo trampa, en sinnúmero de pensamientos que comenzamos a escuchar. Es que hay que tener claro que nosotros como padres o como profesionales o también como educadores, no solo nosotros lo que observamos la conducta, la reacción de la ira, pero más allá de eso, hay algo más importante, que es el pensamiento. ¿Qué es lo que está pensando el niño?
¿Qué es lo que piensa en este caso de los padres? ¿Qué piensa mi hijo? ¿Por qué está desarrollando esta emoción que de pronto en algún momento pensaríamos que es propia del adulto, cuando en realidad lo viven los niños? Y en realidad, Rocío, a veces los adultos menospreciamos esa conducta de los niños cuando los vemos así, porque consideramos que son pequeños. Es verdad lo que dice usted, Jessica. Incluso en algunos momentos decimos, no, déjalo que ya se le va a pasar, es una rabieta lo que tiene. Solemos confundirlo, ¿no? Y por eso aquí estamos para diferenciarlo, para identificarlo y de alguna manera para ayudar a nuestro pequeño a salir de este estado. Así es, bueno, lo que llamamos rabietas o lo comúnmente conocido como berrinches, eso es, digamos, natural de su desarrollo psicológico en niños menores de 3 años. Ese niño de 2, 3 años que lloró porque le quitaron el juguete, eso es un berrinche. Eso es propio de su inmadurez al autocontrol. Pero ya un niño que ya pasa los 4, 5, 6 años, ellos ya tienen un mejor autocontrol porque su capacidad de discernir, de comprender ciertas frases que los padres podrían decirles, como luego te lo puedo comprar, ellos ya podrían analizar eso. Claro está que, vuelvo y le repito, a veces los padres no menospreciamos esas conductas y las pasamos desapercibidas o tratamos de buscar un estímulo complaciente. Es decir, si el niño está llorando, está irritable, lo que ahora está de moda, que yo le digo a los padres, le damos la niñera, ¿verdad? Entonces enseguida le damos la niñera virtual para que se quede tranquilo. Funciona. En algunos de los casos los niños se regulan. En algún momento, es verdad, la mayoría, por lo menos ahora, o sea, yo siempre que tengo la oportunidad de ponerme a observar cuando salgo, a los niños generalmente están con su niñera virtual, están con su familia alrededor, pero cada uno está en lo suyo, y el pequeñito hasta en su cochecito. Estoy hablando de niños de menos de 1 año que ya son expertos en esto, le ponen la pantallita y el chico se queda así. Se queda ahí capturado por esta pantallita, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, vamos notando actitudes y comportamientos en los chicos. Por eso era mi pregunta, ¿qué provoca esta ira en los niños, no? Porque tal vez es esa situación de sentirse que no les están prestando atención, puede ser también una manera de llamar la atención, es como una frustración, ¿no? Y lo manifiesto a través de la ira, ¿no? Es como una respuesta a lo que para ellos significa el entorno, cómo percibe la mamá, a la familia, a quien tenga cerca. Claro, es una respuesta, es una reacción ante algo que él se siente frustrado. Es su mecanismo de defensa ante algo que no puede canalizar y no puede llegar a su nivel comprensivo. Y su reacción inmediata, pues, es la ira. Y obviamente, por ser un niño, se desproporciona. Entonces, vemos que hay niños que hacen escándalos, golpean, agreden, y efectivamente, el niño lo que quiere manifestar en ese momento es lo que está pensando y lo que está sintiendo. O sea, y ahí es cuando los padres nos direccionamos más a la parte conductual y más no al cuál es la elaboración que está llevando internamente para que tenga esta reacción emocional. Definitivamente eso es muy importante y justo es de lo que vamos a hablar luego de este corte, ¿no? Porque a veces los padres nos equivocamos, decimos, no, ya se le va a pasar, generalmente hacemos eso y estamos cometiendo un grave error, porque si no ayudamos a este chico a controlar, a manejar esta ira, identificándola, ¿no? Y teniendo las herramientas también nosotros que estamos a su alrededor, no vamos a ayudar a esta persona y qué clase de adulto tendremos después. Eso le voy a preguntar, de eso vamos a hablar cuando regresemos aquí en este espacio de desafíos y soluciones. Estamos aquí con la psicóloga Jessica Rodríguez, nuestra invitada para hablar de la ira en los niños. Así es, los niños también tienen que regresamos. Cuando hablamos de perfiles, hablamos de la responsabilidad, capacidades y competencias, de la experiencia de vida de aquellos personajes que tanto nos interesa conocer. Soy Rocío Serrano. Los invito a Perfiles, aquí en Max TV. Comenzar el día bien informado es imprescindible. Los acontecimientos que suceden en estos días revelan una necesidad. Información, opinión, deportes y entretenimiento serán el contenido auténtico de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. Carlos Vera propone ponernos al día de 6 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, aquí en Max TV Online.
¿Ya nos estás siguiendo? ¿Qué esperas? Recuerda que en Facebook y en YouTube estamos como Max TV Online y en Instagram y Twitter como Max TV Online-S. Te espero. Y bien, estamos de regreso aquí en nuestro espacio, su espacio, Desafíos y Soluciones, hablando de diferentes temas. El día de hoy hemos escogido hablar de la ira en los niños, porque es una situación que se presenta mucho desde pequeñitos, son pues rabietas, los famosos berrinches, pero hay una edad en que ya pues los berrinches pasan y luego vienen pues otras edades, donde vienen otras situaciones que ya se convierten en respuestas, en frustraciones, y es el momento en que nos encontramos con la ira de nuestros pequeños. Estamos hablando aquí con nuestra invitada, ella es la psicóloga Jessica Rodríguez. Estamos hablando de ese tema que es muy, muy importante, porque pienso yo, si no se hace algo al respecto en el momento oportuno, en el momento adecuado, y gracias a Dios ahora tenemos a los profesionales, luego las consecuencias son muy serias cuando tenemos a un adulto que no ha manejado esta situación y que la viene arrastrando desde pequeño, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos con la profesional para que nos cuente, para que nos dirija más que nada a las familias, a los adultos que estamos a cargo de nuestros pequeños y que somos sus cuidadores. Podemos ser sus padres, sus hermanos mayores, sus tíos, sus padrinos, sus abuelos, etcétera, etcétera. Jessica, ya hemos conocido en la primera parte un poco por qué se da esta situación en los niños, la ira. ¿Cómo podemos hacer como adultos que estamos cerca de estos pequeños para identificar primero esta situación y luego a controlarla de la manera correcta? Muy bien, algo que me gustaría que quede bastante claro, porque veo mucho, eso lo veo mucho en consulta, de que los padres traen al niño y mencionan pues que el niño presenta rabietas, porque así la describen, descontrol de la ira, enojos, pero y su forma de haber corregido durante todo este tiempo ha sido de manera conductual. Pues castigos, sanciones, premios, recompensas, cosas que podría funcionar dependiendo la estrategia, como la estén planteando, pero en realidad el fondo es la parte cognitiva, que nosotros debe interesarnos. ¿Qué es lo que pasa con mi hijo? ¿Por qué presenta este tipo de conducta? Miren, yo aquí traje una canastita, ¿verdad? Que tiene un sinnúmero tiene algunas bolitas, pelotitas, donde cada pelotita pues expresa pues una emoción. Vemos aquí pues felicidad, vemos por acá hay unas que son de sorprendido, etc. Este es nuestro hijo, que tiene sinnúmero de emociones internas, unas que ya conoce y otras que no conoce, que les va a ir conociendo en base a la experiencia. ¿Y quiénes somos las personas que acompañamos a esta parte vivencial, a la experiencia? Nosotros los padres o los cuidadores inmediatos, abuelos, tíos, las personas que están a cargo del niño. Es decir, que en nosotros filtramos muchas cosas en nuestros hijos, hablando netamente, por ejemplo, de los padres. Filtramos los valores, nuestras creencias y a su vez también nuestras cargas y frustraciones negativas. Es decir, que si nosotros también tenemos un sinnúmero de emociones y que nuestras cargas emocionales son negativas, indudablemente la respuesta que va a tener nuestro hijo a sinnúmero de acciones que se le va presentando día a día va a ser a través de emociones negativas y entre eso la ira. Lo importante es saber qué influye en que mi hijo procese este tipo de emociones, las emociones negativas como la ira. ¿Qué es lo que influye? ¿Cuál es el pensamiento de mi hijo? ¿Qué es lo que está pasando en él? Y a su vez, eso nos va a llevar a conectarnos inmediatamente a saber qué es lo que está pasando con nosotros los padres, porque a veces nosotros los padres también vivimos frustración. Hago un ejemplo muy básico y muy clásico. El domingo, el juego del partido de fútbol, el padre se enoja porque pierde su equipo y pasa totalmente enojado, le dice a la esposa que no quiere comer. Si pasa la mascota, pues a mala hora también pagó consecuencias. Entonces, ¿qué está viendo el hijo? Los niños absorben y observan más que lo que acá, aprenden más que acá. Inmediatamente él captura esa impresión, esa imagen y conceptualiza en su cabecita y se procesa la idea de que cada vez que algo no me sale yo tengo que estar enojado e irritable. Claro está, los padres dirían, pero el papá cuando se enoja no hace rabietas, solo pasa enojado. Claro, porque tiene autocontrol, porque es adulto y maneja las emociones secundarias, pero en el niño no lo puede controlar. Entonces ahí vemos que se filtró una información. Y a su vez, sabemos que la elaboración de los pensamientos del niño se está distorsionando. Entonces, ahí valiendo la respuesta de su pregunta, ¿qué va a pasar ya cuando sea adulto?
Ya el adulto no va solamente a tener problemas con el control de la ira, sino que esto a su vez también va a provocar frustración y culpabilidad, uno de los síntomas más peligrosos del ser humano, es la culpa, porque paraliza, inhibe y hace un autorreproche. Porque no puedo hacer tal cosa porque soy malo, vienen los conceptos negativos hacia sí mismo. Parecen tan sencillo el ver a un niño enojado porque no pudo obtener un juguete o no se le pudo dar una golosina y dejamos pasar desapercibido. Pero yo siempre digo, nosotros los padres somos los responsables de la formación del ser humano, por lo menos en las primeras bases, porque ya luego pues corre por cuenta propia. Así es, Jessica, he escuchado muy atenta y realmente qué importante que es tener profesionales que nos dirijan en este tema. Otra cosa que también aprovecho para decirles, amigos que nos están viendo, familias que siempre están buscando un consejo, una ayuda, el ir y buscar a un psicólogo no significa que tienes ningún problema mental, ni estás loco, ni nada por el estilo como antes se creía. Un mito, ¿no? Claro. Lo ponían como, ay, psicólogo, no, ¿para qué? Si yo puedo, primero yo puedo resolver mis problemas, y segundo, yo estoy loca, que era lo que la gente equivocadamente pensaba. Por favor, agarrémonos más bien de un psicólogo que nos pueda dirigir, porque tiene la preparación, porque tiene la experiencia, porque sabe cómo hacerlo, porque ha visto tantos casos y nos pueden ayudar, nos pueden dirigir y nos pueden sacar de una situación sencilla que nosotros, sin la debida ayuda, podemos hacerla terrible. Entonces, miren ustedes, tenemos esta psicóloga maravillosa que nos ha enseñado de una manera didáctica tan sencilla cómo podemos identificar las emociones y más en los niños, en los chicos, para que luego cuando sean adultos, que somos la mayor parte de nuestra vida, no cometamos errores y también tengamos las herramientas para ayudar a quienes vienen, a las generaciones que vienen o a quien tengamos cerca. Eso es muy, muy importante. Yo estoy muy agradecida con usted, Jessica, por todo lo que ha compartido con nosotros. Estamos llegando a la parte final. Si quiere enviar un mensaje a quienes nos escuchan en este momento, estoy segura de que todos sus conceptos le van a ser de gran ayuda. Bueno, ante todo, nuevamente, muchas gracias. Y la verdad es que nosotros los que estamos en la posición de padres, que creo que ese es el mayor interés que vamos a prestar asunto a este tema, ¿verdad? Nadie nos enseña a ser padres, así que no se sientan incómodos porque de pronto están viendo que su hijo presenta este tipo de conductas. Al contrario, eso nos está enseñando a modificar y a ser mejores padres. Nosotros aprendemos el día a día junto al interactuar con nuestros hijos. Además, como mencioné hace un rato, ¿verdad? Que era la niñera virtual. Es verdad, hoy en día no es que estoy en contra del uso de la tecnología, al contrario, ellos están parte de la tecnología, me refiero a nuestros hijos, nosotros somos migrantes de la tecnología, pero tendríamos que ir dosificando o cuidando qué tanto es el uso. ¿Por qué menciono este tema? Porque en consulta veo cualquier cantidad de pacientes que han generado trastornos de ansiedad producto del exceso del uso del videojuego, donde presentan la ira, en este caso la frustración, el enojo ante la pérdida o ganancia, ya que, bueno, esto sería otro tema porque es algo muy amplio, pero sí, como padres, ir analizando y canalizando qué cosas estamos de pronto o qué cosas están interviniendo para que nuestro hijo presente este tipo de conducta. Muy, muy, muy interesante. Les vuelvo a agradecer y claro, estaremos hablando de otros temas porque realmente la vida es esa, nos presenta tantos desafíos, pero aquí estamos nosotros para resolverlos y si es con ayuda de profesionales como usted, pues maravilloso. Muchas gracias. Aquí concluimos. Gracias nuevamente y a ustedes también, queridos amigos que nos están acompañando. Gracias por su tiempo y estamos convencidos de que este contenido le va a servir de muchísima ayuda. Un abrazo para todos. Será hasta un próximo desafío.